Sean bienvenidos, estimados colegas, a su canal Genomiciencia, el canal donde usted aprende la naturaleza de lo que somos. En esta videoconferencia vamos a consolidar todo lo relacionado con los patrones de herencia, es decir, los trastornos mendelianos o monogénicos que siguen patrones de herencia. Entonces, no se vaya. Soy el doctor Roberto Larduet Ferrer, especialista en genética clínica. Venga conmigo. Bienvenidos al canal Genomiciencia, la naturaleza de lo que somos, con su anfitrión, el doctor en ciencias, Roberto Larduet Ferrer. Consolidando patrones de herencia mendeliano. Vamos a desarrollar el aula teórico práctico relacionado con la transmisión de mutaciones simples, transmisión de mutaciones que afectan un solo gen. Y en este caso vamos a recordar la clasificación de las enfermedades genéticas. Habíamos abordado en conferencias anteriores que las enfermedades genéticas se clasificaban en tres categorías fundamentales: los llamados trastornos monogénicos, los trastornos multifactoriales y las aberraciones cromosómicas. Importante que los trastornos monogénicos o mendelianos, porque siguen las leyes de la herencia descubiertas por Mendel, afectan un solo gen. Y a estas mutaciones se le llaman mutaciones génicas. Los trastornos multifactoriales afectan múltiples genes con acción o no del componente ambiental. Y estas mutaciones se llaman mutaciones genómicas. Y las aberraciones cromosómicas, que pueden ser de número o estructura, afectan el nivel de los cromosomas y son debidos a las llamadas mutaciones cromosómicas. De manera que la clasificación de las enfermedades genéticas, estimados estudiantes, están en correspondencia con la clasificación de las mutaciones, así como con los niveles de organización de la información genética. Importante también observar toda la simbología internacional que está previsto para la confección de un árbol genealógico. Importante recordar que el árbol genealógico o heredograma o pedigrí es la representación gráfica a través de una simbología internacional de la historia familiar de una determinada enfermedad genética y tiene el objetivo en gran medida de conocer, de resumir en pocos pasos la historia que presenta esa familia en cuanto a ese trastorno, así como también permite identificar un determinado patrón de herencia de una enfermedad que realmente desconozcamos el patrón de herencia y en base a esto entonces identificar las probabilidades o el riesgo genético de ocurrencia o de recurrencia que puede tener la familia o puede tener el caso índice o propósitos que asiste a la consulta. Recordar que los patrones de herencia de mutaciones simples se clasifican atendiendo a dos criterios fundamentales: según la posición del gen y según la dosis que necesita el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica. Según la posición del gen, o sea, según la ubicación, el locus donde se encuentra, encontramos las llamadas herencias autosómicas y las herencias ligadas al sexo, ya sea al cromosoma X o al cromosoma Y. Y según la dosis que necesita el gen para alcanzar su máxima expresión fenotípica, estas pueden ser herencias recesivas o herencias autosómicas. De manera que se identifican 5 patrones de herencia: la herencia autosómico dominante, la herencia autosómico recesiva, la herencia dominante ligado al cromosoma X, la herencia recesivo ligado al cromosoma X y el quinto patrón de herencia que es ligado al cromosoma Y, llamada herencia holándrica. A continuación vamos a ejercitar cada uno de estos patrones de herencia y comenzamos con el primer ejercicio. A su consulta asiste un individuo de 45 años de edad llamado Edilson, que refiere que en su familia existe una enfermedad muy rara que se caracteriza por la presencia de manchas color café con leche y de presencia de boliñas, de bolas en todo el cuerpo.
Él refiere que tiene dos hermanos mayores con la enfermedad, luego una hermana, Elena, saludable, pero que sus hijos son saludables, pero su hermano más pequeño, Joao, a pesar de que su esposa es saludable, tiene un hijo con la enfermedad. Edison refiere que todos sus hijos, o sea, las tres hembras y los dos varones, tienen manchas color café con leche. Entonces, de acuerdo a esta historia, existen varias preguntas. Aquí se observan algunas de las imágenes de esta familia donde se está segregando el gen de esta enfermedad. La primera pregunta es: elabore el árbol genealógico. Identifica en ese árbol las personas que están enfermas. ¿Qué patrón de herencia sigue la segregación del gen responsable de la enfermedad genética? ¿Cuáles fueron los criterios o reglas que le permitieron identificar ese patrón de herencia? Y mencionar el genotipo de cada uno de los miembros del árbol genealógico y la probabilidad que tiene Edilson de tener nietos con la enfermedad. Es decir, estimados colegas, para responder esta pregunta, lo primero que tenemos que confeccionar es el árbol genealógico, la representación gráfica a través de símbolos de la historia familiar en relación a esta enfermedad. Y aquí tenemos el árbol genealógico, donde se representan 3 generaciones y en cada una de las generaciones los individuos afectados. Primeramente vamos a identificar el patrón de herencia que presenta la enfermedad. Yo les voy a enseñar cómo interpretar y cómo llegar a la conclusión de este patrón de herencia. En primer lugar, vamos a observar los individuos que se encuentran enfermos, cuáles pertenecen al sexo masculino, cuántos pertenecen al sexo femenino. Y ahí tenemos que 3, 4, 5, 6 mujeres se encuentran afectadas. 1, 2, 3, 4, 5 individuos del sexo masculino se encuentra afectado. Una proporción de 6 es a 5. Es decir, que no existe un sexo más frecuente que otros. Ambos sexos se afectan en igual proporción. De manera que se infiere que el gen se encuentra en un locus ubicado de un cromosoma autosómico. Se afectan en igual proporción tanto hembras como varones. Es importante también un detalle: el individuo 2.6 le transmitió la enfermedad a su hijo varón 3.8 y el individuo 2.3, que constituye el propósito o caso índice que asiste a la consulta a partir del cual se construye todo este árbol genealógico, le transmite la enfermedad a sus hijos varones. De manera que cuando existe transmisión de varón a varón, se descarta por completo la herencia ligado al cromosoma X, aunque existen excepciones de la regla que forman parte de las llamadas interferencias biológicas que en otro momento vamos a estudiar. Pero concretamente en el tema de los patrones de herencia, existe transmisión de varón a varón. Cuando existe transmisión de varón a varón, se descarta por completo las herencias ligadas al cromosoma X, porque lo que va a transmitir el varón a su hijo varón es el cromosoma Y. Entonces, cuando hay transmisión de varón a varón, esto habla a favor de que es un criterio más para pensar en una herencia autosómica. Otro detalle importante que vamos a observar en ese árbol genealógico es todas las generaciones que se afectan. Ahí se muestran 3 generaciones y en las 3 generaciones existen individuos afectados. Es decir, que no existen saltos generacionales para la enfermedad. En todas las generaciones se encuentran individuos afectados, de manera de que existe una herencia vertical y habla a favor de una herencia dominante, es decir, una herencia debido a un gen que solamente necesita una dosis para alcanzar su máxima expresión fenotípica, es decir, en estado de heterocigoto. Llama la atención que la mujer 1.2 que se encuentra afectada se casa con un individuo sano y tiene un riesgo de un 50% de probabilidad de transmitir la afección. Es decir, que de 6 hijos, 4 están afectados, 2 hembras y 2 varones.
reafirmándose una vez más cómo se afectan en igual probabilidad tanto hembras como varones. Sin embargo, el hijo varón 2-3, que supuestamente se casó con una mujer sana porque no se representa en el árbol genealógico, el 100% de sus hijos, tanto hembras como varones, tienen la enfermedad, están afectados y cayeron en la probabilidad de un 50%. Sin embargo, existe otro criterio. Individuos sanos como el 3-6 y el 3-7 son de padres aparentemente sanos. Es decir, el individuo o el padre 2.5 está sano y si no está representada su esposa es porque también está sano. Por lo tanto, individuos sanos son de padres sanos, de progenitores sanos. O los progenitores sanos no tienen por qué transmitir la enfermedad. De manera que todos estos criterios hablan a favor de una herencia autosómico dominante. Es decir, se han dado cuenta, estimados colegas, cómo fuimos analizando cada uno de los criterios que identifican un patrón de herencia determinado. Entonces, estamos ante la presencia de un patrón de herencia autosómico dominante. Aquí nosotros podemos ver que el genotipo del individuo 1-2 es heterocigótico. ¿Por qué es heterocigótico? Porque si fuese homocigótico dominante, el 100% de los hijos de la segunda generación fuesen enfermos. Y el 2-4 y el 2-5 están sanos. De manera que el individuo 1-2 es heterocigótico, el individuo 1-1 es homocigótico recesivo y todos los individuos que se encuentran afectados son heterocigóticos. El 2-1, el 2-2, el 2-3, el 2-6. Sin embargo, el 4 y el 5 son homocigóticos recesivos. El individuo 2-3 asiste a la consulta y está preocupado porque sus 5 hijos están afectados. Y nosotros le tenemos que decir que desgraciadamente él tiene un 50% de probabilidad de transmitir la enfermedad. Y los 5 hijos cayeron en ese 50%. De que existe probabilidad de que tenga hijos sanos, perfectamente sí lo tiene, un 50%. En el caso del individuo 2-5, no tiene la probabilidad de transmitir la enfermedad. Vamos para un segundo ejercicio. En el segundo ejercicio vamos a observar una enfermedad que se llama incontinencia pigmenti. Son esas manchas hiperpigmentadas que se encuentran distribuidos en todo el cuerpo, siguiendo las líneas de Glasgow y que primeramente nacen con unas vesículas que luego se rompen, se forman costras y finalmente se quedan esas manchas color hiperpigmentado en toda la piel. Vamos a elaborar el árbol genealógico y este árbol genealógico presenta estas características. ¿Qué observan en común con el árbol genealógico anterior? Bueno, en primer lugar, de que afectan a todas las generaciones, aunque no existan individuos enfermos, pero en todas las generaciones existen al menos un individuo enfermo. También es importante tener presente que una mujer, en este caso 1-2, que se encuentra enferma, tiene como mínimo el 50% de probabilidad de tener o de transmitir la enfermedad. En este caso ella tiene 6 hijos y de los 6 hijos, 3 presentan la enfermedad. Por lo tanto, esto es una característica que acompaña a la herencia autosómico dominante. Sin embargo, a la hora de evaluar otros criterios, nos damos cuenta que existen 4 individuos del sexo femenino afectados y 2 individuos del sexo masculino afectados. Es decir, existe una desproporción en cuanto al sexo afectado y que los individuos del sexo masculino como el 2-1 y el 2-5 tienen una probabilidad 100% de tener hijas hembras afectadas. Llama la atención que la única hija hembra está afectada y que los varones no lo son. Entonces, aquí no existe una transmisión de varón a varón. Es muy raro que los varones de individuos afectados
no manifiesten la enfermedad, por lo menos con la información que se está generando de estas tres generaciones. Y también hay una característica común al árbol anterior, que individuos sanos como el 3,3 y el 3,4 provienen de padres aparentemente sanos, de progenitores sanos. De manera que existen denominadores comunes con el patrón de herencia autosómico dominante, como es la presencia de la enfermedad en todas las generaciones. En segundo lugar, como una mujer enferma tiene como probabilidad un 50% de transmitir la enfermedad a sus hijos, independientemente sean hombres o mujeres. Y en tercer lugar, individuos sanos provienen de padres aparentemente sanos. Sin embargo, hay dos características que lo diferencian del anterior, y es que un individuo del sexo masculino enfermo enferma a todas sus hijas hembras y no a sus hijos varones, y que existe una desproporción de sexo en cuanto a los afectados. Se afectan más las mujeres que los hombres, y por lo tanto estamos ante la presencia de una herencia dominante ligado al cromosoma X. ¿Por qué no existen hombres afectados? Precisamente porque cuando existe un hombre afectado por un gen dominante que se encuentra ligado al cromosoma sexual X, al ser heterogamético se comporta como un gen letal. Y en segundo lugar, porque los individuos del sexo femenino tienen dos posibilidades genotípicas de expresar la enfermedad, ya sea en estado homocigótico como homocigótico dominante. El estado hemicigótico dominante en el sexo masculino se comporta como un gen letal. Aquí vamos a observar otro árbol genealógico de una familia donde se encuentran dos miembros afectados en la tercera generación. ¿Qué llama la atención de este árbol genealógico? ¿Qué es lo que diferencia este árbol genealógico de los anteriores? Precisamente estamos ante la presencia de una mucopolisacaridosis, una enfermedad heredometabólica que tiene un patrón de herencia que vamos ahora a identificar. ¿Qué es lo que diferencia este árbol genealógico de los anteriores? Precisamente la enfermedad no se expresa en todas las generaciones, se expresa solamente en la última generación. Es importante. De manera de que ya la herencia aquí es una herencia horizontal, porque todos los miembros afectados, en este caso el hombre y la mujer, se encuentran en una misma generación, en la tercera generación. Y por eso es que se llama herencia horizontal, a diferencia de las herencias anteriores, que en el caso del autosómico dominante es una herencia vertical, porque la enfermedad se expresa en todas las generaciones, y una herencia oblicua en el caso de la herencia dominante ligado al cromosoma X, porque apunta hacia un sexo. En este caso, los individuos afectados se encuentran en una misma generación. No siempre es así. De manera que tenemos que evaluar las particularidades de cada árbol genealógico. ¿Cuántos hombres y cuántas mujeres se afectan? Bueno, ahí se muestra un hombre y una mujer en igual proporción. Estamos hablando entonces de una herencia autosómica, y los individuos afectados son de padres aparentemente sanos. Si son padres aparentemente sanos, entonces ellos deben ser portadores obligados con una probabilidad de un 50% de transmitir el gen mutado, el gen deleterio, que se expresa como recesivo. Y ambos tienen una probabilidad de un 25% que ambos genes recesivos se junten. Es decir, que exista una doble dosis del gen mutado. De manera que todos estos son criterios que hablan a favor de un patrón de herencia autosómico recesivo. Otro criterio es que existen saltos generacionales, es decir, existen generaciones donde no se expresa la enfermedad, como la generación 1 y la generación 2. Y llama la atención que los individuos 2,3 y 2,4, es decir, los individuos que se encuentran representados con una doble línea, son consanguíneos
y la consanguinidad es una característica que identifica el patrón de herencia autosómico recesivo. Es importante, estimado estudiante, aclarar que en un examen no se va a representar la consanguinidad con una doble línea. Ustedes tienen que ser capaces de identificar cuando estamos ante la presencia de una consanguinidad. Y en este caso son primos hermanos los que se representan allí. Es más probable que individuos consanguíneos que provienen de una misma fuente ancestral coincidan en sus genes recesivos deleterios. Y es mucho más probable que aparezca la enfermedad en la descendencia de estos individuos que comparten sangre común. A no ser de que se trate de una enfermedad autosómico recesiva, como en el caso de la anemia falciforme, que es muy frecuente en las poblaciones humanas como en la población angolana, y no se requiere de que los individuos sean familia para poder tener un riesgo incrementado, ya que la frecuencia del gen y del genotipo de portador es muy alto en la población en sentido general. De manera que los genotipos de todos los individuos aparentemente sanos van a ser heterocigóticos, van a ser portadores. Los individuos 2, 3 y 2, 4 van a ser portadores importantes, y al mismo tiempo es importante tener presente que los individuos enfermos van a ser homocigóticos recesivos. Entonces respondimos a estas preguntas: ¿por qué los padres de la niña afectada son saludables? Precisamente porque son afectados por un gen recesivo, precisamente porque son portadores. El genotipo es heterocigótico. La probabilidad que tiene la niña de tener filhos afectados como ella depende del genotipo de su futuro esposo, porque si es portador, entonces es un 50%. Si es completamente saludable, homocigótico dominante, es un 0%, pero un 100% de tener individuos portadores como ella, pero un 100% de tener individuos portadores. Y si es enfermo, bueno, el 100% de probabilidad de ser enfermo. ¿Qué ley de Mendel se cumple? La primera ley de Mendel, porque estamos evaluando un par de genes que se encuentran en un locus determinado, bien, de cromosomas homólogos, y que se segregan a gametos diferentes. Vamos a ver este patrón de herencia. Vamos a ver qué tipo de patrón de herencia es lo que se representa en este árbol genealógico. Aquí se muestra una herencia de una forma de retraso mental en una familia que estamos evaluando en consulta de genética. Y mi pregunta ¿es semejante este árbol genealógico a los que anteriormente habíamos estudiado? Pues ahí estamos viendo cómo existen dos individuos, los dos únicos individuos afectados en esa familia de 3 generaciones son del sexo masculino. Existen saltos generacionales. No existe ningún individuo del sexo femenino afectado. De manera que lo más probable que el individuo 1-2, que es el individuo enfermo, haga portadora al 100% de sus hijas hembras, es decir, a la hembra 2.2 y a su hija hembra 2.4, y no haga enfermos a sus hijos varones, porque él va a transmitir el cromosoma Y. Y estas hijas portadoras, como es el caso del 2.2, va a tener la probabilidad de tener un 50% de hijos varones afectados. Es decir, que del total de varones, la mitad, el 50%, va a tener la probabilidad de ser enfermo. Y en el caso de las mujeres, el 50% de ellas portadoras como ella, portadoras como la madre. Entonces, estamos ante la presencia de una herencia recesiva ligada al cromosoma X, siguiendo una herencia oblicua porque apunta hacia un sexo. Esto es un ejemplo de enfermedad con retraso mental recesivo ligado al cromosoma X, llamado síndrome de frágil X, la primera causa hereditaria de retraso mental que presenta características fenotípicas muy particulares a este síndrome. Entonces, bueno, ahí, ¿qué nosotros podemos decir? En el caso de los genotipos,
de herencias recesivos y dominantes ligados al cromosoma X, es necesario representarlo con la letra X y Y. E inmediatamente, a continuación de la letra X, otra letra que represente o que denomine el gen que estamos estudiando. En el caso de una herencia recesiva ligado al cromosoma X, la mujer portadora va a estar representada por la letra X A mayúscula, X A minúscula. En el caso de un individuo del sexo masculino afectado, es hemicigótico para el gen dominante X A minúscula Y. En el caso de la herencia dominante ligado al cromosoma X, el varón afectado va a ser X A mayúscula Y este va entonces a enfermar al 100% de sus hijas hembras, cuyo genotipo va a ser X A mayúscula, X A minúscula. En el caso de un individuo del sexo masculino no afectado, va a ser X A minúscula Y. Y en el caso de una mujer no afectada para un patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X, va a ser X A minúscula, X A minúscula. Es decir, estimados colegas, que dependiendo del patrón de herencia, así nosotros vamos a representar el genotipo de una persona sana y de una persona saludable. Vamos a ver aquí otros patrones de herencia para ver cuál es el patrón que sigue cada una de ellas. A manera de consolidación, supongamos que en un examen le salga este patrón de herencia de 3 generaciones, donde existen 2 individuos de sexo masculino afectados, 2 individuos de sexo femenino afectados, se afectan todas las generaciones, hay transmisión de la enfermedad de varón a varón, por lo tanto se descarta la herencia ligada al cromosoma X. Los individuos afectados tienen un 50% de probabilidad de tener la enfermedad. Estas son las características que manifiesta este árbol, además de un patrón de herencia vertical. Por supuesto, estamos ante la presencia de un patrón de herencia autosómico dominante. ¿Cuáles son los genotipos que se representan aquí? Aquí nosotros no vamos a usar las letras X y Y, porque el gen no se encuentra en un locus ligado al cromosoma sexual X, sino en un locus que se encuentra en un cromosoma autosómico, del par 1 al par 22. Por lo tanto, si representamos el gen de la enfermedad como A mayúscula, los individuos afectados van a ser A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigóticos. ¿Y qué probabilidad tiene, ejemplo, el individuo 2,2 de presentar la enfermedad? De un 50%. ¿Qué probabilidad tiene la mujer 2,1 de presentar la enfermedad? Un 0% si se casa con un hombre sano igual que ella, porque genotípicamente es homocigótico recesivo. Vamos a ver este árbol genealógico mucho más amplio. Aquí nosotros vamos a observar que la enfermedad se encuentra en todas las generaciones, se expresa en todas las generaciones, no existen saltos generacionales. Llama mucho la atención que no existen saltos generacionales, de manera que estamos a favor de una herencia dominante. También llama la atención cómo existen 6 mujeres afectadas y 5 hombres afectados. Si existe una misma probabilidad, igual probabilidad que se afecten tanto hombres como mujeres. Llama la atención que existe una familia, la familia 2122, y toda su generación, que son aparentemente sanos. Son individuos sanos que provienen de progenitores sanos. Y los individuos del sexo masculino afectados, como el 26, transmite la enfermedad a su hijo varón. Y este hijo varón a sus hijos varones. De manera que se descarta la herencia ligado al cromosoma X. Entonces, aquí es otro árbol con un patrón de herencia autosómico dominante. En este árbol vamos a ver qué patrón de herencia ustedes creen que tenga. Fíjense cómo hay saltos generacionales. Se expresa la enfermedad en la tercera y cuarta generación. Individuos sanos son de padres sanos. En este caso, el individuo 3,1 está enfermo y se casa con una mujer aparentemente sana.
pero tiene la probabilidad de tener individuos enfermos. Hay transmisión de varón a varón, del 3-1 al 4-1, por lo tanto se descarta la herencia ligada al cromosoma X. Y usted me puede preguntar, bueno, ¿y si este individuo está enfermo? ¿Por qué tiene dos hijas, tanto un hijo varón como una hija hembra, enferma? Porque lo más probable es que este individuo sea enfermo, homocigótico recesivo y se ha casado con una mujer 3-2 portadora de la enfermedad. Pudiese ser que él sea ciclémico y la mujer portadora de la ciclemia y tiene un 50% de probabilidad de tener hijos enfermos independientemente del sexo. Entonces estamos ante la presencia de un patrón de herencia autosómico recesivo. Fíjense que aquí no se expresa la consanguinidad por ningún lado, es decir, no se expresa, no existe la consanguinidad como criterio y tampoco los individuos enfermos se quedan o se expresan en una misma generación, teniendo la característica de ser una herencia horizontal. Aquí se expresa en la generación 3 y en la generación 4. También es importante tener presente que aquí no se cumple el criterio de que individuos enfermos son de padres aparentemente sanos. Uno de los padres está enfermo. De manera, estimados colegas, que nosotros no podemos aprendernos de memoria, memorizar los criterios, de manera que no tengamos la posibilidad de razonar, de interpretar las excepciones de estas reglas. Esto es un patrón de herencia autosómico recesivo. El 3-1 genotípicamente es homocigótico recesivo. Sin embargo, el 3-2 es heterocigótico. No puede ser homocigótico dominante porque entonces no tendrían la probabilidad de tener una hija hembra y un hijo varón con la misma enfermedad. Aquí vamos a observar otro árbol genealógico. ¿Qué patrón de herencia ustedes creen que tiene este árbol genealógico? Es un patrón de herencia efectivamente autosómico recesivo. Ahí se cumplen todos los criterios. Se afectan en igual proporción tanto hembras como varones. Ahí se encuentran en la generación 4, como los afectados se encuentran en una misma generación. Por lo tanto, el patrón de herencia es horizontal. Sus padres son aparentemente sanos. Pero fíjense cómo esa doble línea habla a favor de que existe consanguinidad que constituye una de las características de este patrón de herencia. Recordar, estimados colegas, que en un examen no se va a colocar esta doble línea que representa consanguinidad. Son ustedes los que tienen que identificar la posible relación consanguínea que existen entre estos padres. Como el resto de las generaciones no se encuentran afectadas, pero hay una herencia de mujeres y de hombres portadores que va a llegar un momento en que en la cuarta generación van a tener un 25% de probabilidad de presentar la afección. De manera, estimados colegas, que hemos consolidado las características que identifican cada uno de los patrones de herencia. Recordar que no es memorizar los criterios, es razonar, interpretar los criterios que se cumplen en cada una de las situaciones en particular. Siempre evaluar que no siempre las características de un patrón de herencia se cumplen. De manera que si usted identifica un determinado patrón de herencia y usted lo justifica con criterios que no se encuentran en dicho árbol, la respuesta es incorrecta, aunque el patrón de herencia sea cierto. Entonces, espero que con esta videoconferencia ustedes hayan esclarecido todas las dudas relacionadas con los patrones de herencia. En la próxima conferencia vamos a abordar cómo existen todo un conjunto de factores que pueden dificultar la interpretación de un patrón de herencia. Un conjunto de factores que pueden ser excepciones de estas reglas que hemos consolidado en este momento. Entonces, me despido, no sin antes recordarle que acá, en este canal Genoma y Ciencia, usted encuentra la naturaleza de lo que verdaderamente somos. Hasta un próximo encuentro. De esta forma finalizamos la videoconferencia, no sin antes recomendarle que se suscriba al canal y si le gustó, regale un like.